Hola amigos, estamos en Permacultura es Podcast. Este es un espacio para explorar sueños, ideas, caminos hacia una ciudad que sea más viva, más humana, más sostenible. Estamos aquí con Úrsula Freire, una amiga, una poderosa mujer. Está ahora generando una de las maestrías más interesantes que se va a abrir en la Universidad Central del Ecuador sobre este tema. Muchas gracias, Úrsula, por tu presencia. Y bueno, empecemos. Cuéntanos, primero, ¿cómo es lo que para ti fue introducirte en el mundo de la arquitectura sustentable? Gracias por invitarme. Creo que todo viene desde mi mamá. Mi mamá en Hungría fue una de las primeras ecólogas que hubo allá, y ella trabajaba en el Instituto de Planificación Urbana del país. Y su tarea era, por ejemplo, si había que mover una fábrica a X parte del país, ella analizaba cuál va a ser el impacto ecológico de poner esa fábrica y trabajaba con otras personas, economistas, sociólogos que veían el impacto humano que va a tener esta fábrica. Desde pequeña yo me crié escuchando eso. ¿Por qué son importantes las plantas? ¿Por qué son importantes los árboles? Vivíamos cerca del río Machángara, que ya estaba sucio, pero podíamos bajar a jugar, y ella me hablaba de las plantas. Entonces, a pesar de que ya yo en los 80 ya estaba bastante urbanizada la ciudad, sí tuve esa experiencia. Entonces, yo creo que de ahí viene mi cariño por la naturaleza en un sentido. Y esta idea de que el ser humano puede planificar cómo construir sus edificios, cómo poner sus fábricas para estar en equilibrio con esta naturaleza. Y luego, pues, ya vino a estudiar arquitectura, y ahí yo estudié arquitectura en los años 2000 en la Universidad Central, y en esa época aún no dominaba el discurso de la ecología y de la sostenibilidad en el Ecuador de una forma como lo está haciendo ahora. Y yo escuché en una bienal sobre el término de sostenibilidad, y si bien la palabra era nueva, pero de lo que hablaba resonaba mucho con mi bagaje por mi madre. Era ecología, básicamente. Y eso tuvo sentido para mí. Cuéntame, ¿cómo va la propuesta de la maestría en la universidad y en qué momento estamos con respecto a la maestría? ¿De qué se trata? ¿Cómo está configurada? Así a grosso modo. Esta maestría se empezó a hacer, creo yo, hace unos 2 años, cuando tampoco era tan fuerte el discurso de la sostenibilidad. Ahora, después de 2 años que nos tomó lograr las aprobaciones, ahora está mucho más extendido, más aceptado, pero aún creo que este máster es algo muy necesario aquí en el país, porque sí hay un hueco, una falencia en muchos profesionales relacionados con la construcción, donde para ellos la ecología, la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza realmente no están sembrados. Es algo paralelo, secundario, que está ahí. Entonces, en un sentido de discurso, no está presente la importancia de la naturaleza, y en un sentido técnico también hay muchos profesionales que carecen de ciertos conocimientos, como cuál es el correcto movimiento del sol, realmente cómo diseñar edificios que se porten bien para los climas ecuatorianos y para las latitudes del sol ecuatoriano que tenemos. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el rol de la arquitectura al enfrentar el tema urbanístico, el tema de diseño, con respecto a estos temas tan claves, ¿no? Que es la naturaleza, la energía solar pasiva, todo lo que nosotros pasamos por alto, pero ¿cuál es el reto realmente de la arquitectura que va a ir decantando en esta maestría? Yo pensaba, como me interesa la sostenibilidad desde hace muchos años, y la sostenibilidad de ecología, que no son lo mismo, pero yo veo, y de ahí viene la razón de querer hacer este máster, que se diseña
de una forma que no considera para nada las fuerzas de la naturaleza sobre el edificio y la relación que debe tener un ser humano con la naturaleza a través del edificio. Entonces viene desde las cosas más básicas, por ejemplo, lograr que un edificio se adapte al clima del sitio. Te pongo un ejemplo muy, muy claro de Quito. De las últimas investigaciones que he estado haciendo en la universidad, yo empecé tratando de estudiar edificios que sé que tienen problemas porque son muy fríos. Están diseñados de tal forma que enfrían mucho el ambiente y eso le hace daño a la gente. Aquí el caso específico del Campus UC empezó con eso. Que de experiencia yo ya sé, porque estudié ahí años y trabajo ahí años, son muy fríos los edificios porque son de una época donde la arquitectura tenía ciertas ideas de lo que es importante. Pero estudiando eso, llegué a encontrar también otros problemas de sobresoleamiento y sobrecalentamiento, y luego en otras investigaciones me volví a topar con eso. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Quito tiene un clima muy cómodo. Es un poquito frío en las madrugadas, en las mañanas, en las noches, en las tardes, pero ya desde la mañana y sobre todo al mediodía se pone muy confortable. Uh-huh. Pero si un arquitecto en ese deseo de poner vistas, hacer una arquitectura que se vea moderna, poner edificios que son muy, muy comunes ahora, mucho vidrio, muchos cubitos de hormigón, sin volados, techo plano, esa es la imagen de la arquitectura que la gente busca hoy en día. Ya no buscas techitos de teja, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. Eso se ve un poquito anticuado. La gente no busca eso, pero me topé con que en Quito estos edificios, los cubitos de vidrio, es mucho vidrio. Entonces, cuando viene el sol del mediodía, dejan entrar mucho sol y se hace efecto invernadero adentro y se calienta muchísimo el espacio. Y los techos también. Son losetas muy, muy bajitas, muy delgado, que en vez de frenar el sol más fuerte quiteño, que es el del mediodía, le dejan pasar rapidísimo y la casa se porta mal. De tener un clima muy confortable, lo que hace es intensificar la variación de temperatura. Y se vuelve muy caliente al mediodía. Entonces te sube la temperatura, a veces hasta 10 grados medidos aquí, ¿no? Puedes pasar de 24 grados ricos aquí afuera a tener 34 grados en Quito medidos y te baja la humedad. Entonces es una combinación bien incómoda para la gente. Y en las noches, como hay tanto vidrio, todo ese calor excesivo se escapa. Entonces el edificio hace lo opuesto de lo que debería hacer, de mantener una temperatura confortable y subirte el frío de la madrugada y que sea rica la casa todo el día. En cambio, te la vuelve invivible a veces. Yo me topé con que está pasando mucho esto. O hay mucho frío o hay sobrecalentamiento. Entonces, aquí viene también una pregunta. La nueva maestría tiene entonces un nuevo enfoque. ¿Este enfoque qué le diferencia de los otros enfoques arquitectónicos? Aquí viene una cosa que también, como yo me interesa este tema hace muchos años, a mí me gusta abordarle de 2 ángulos. El primero es este que te estoy hablando de sobrecalentamiento, temperatura, es muy pragmático, muy científico. Bioclimático. Es el ortodoxo bioclimático que viene de los años 50, de un húngaro. Él sentó como disciplina la arquitectura con el clima, como diseñar. Él como disciplina la estableció desde los años 50. Entonces, toda esta escuela viene desde aquí. Pero yo, de forma adicional, aparece en los años 70. También nace de Víctor Ollay, pero es una escuela que trata de ser menos pragmática y mete a la discusión lo sensorial de la gente. No es suficiente que ese edificio tenga 24 grados centígrados, perfecto. Si, por ejemplo, yo no tengo una linda vista, yo no tengo una buena transición hacia un jardín, si yo no tengo acceso a un jardín privado. Entonces son cosas que nutren el alma de la gente, ponlo así. Pues estamos hablando del confort
visual, el confort emocional, claro. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Y nace esto que te digo de los años 50. Y Qué bello. aquí hay gente que tal vez no es tan, creo que Víctor Allen no es conocido, pero hay gente desde Kenneth Frampton, Christopher Alexander, Lisa Hedgehog. Y por ejemplo, aquí el máster, yo traté de unir estos dos líneas. Yo traté de darle las bases a los arquitectos que quieran entrar a la maestría sobre la escuela ortodoxa bioclimática, pero también quise meter eso, que no es suficiente eso. Esta parte más emocional, más sensorial de la arquitectura bioclimática, yo la pongo en el máster. Entonces yo creo que en eso se diferencia de otros másteres de sostenibilidad que puede haber. Interesante. Y esta misma visión, que es una visión mucho más holística, mucho más amplia de lo que es el bienestar humano inserto dentro de una arquitectura, ¿cómo crees que la academia puede mejorar esta visión profesional a nivel de país? ¿Vos crees que de alguna manera la maestría está establecida como para generar un impacto a los nuevos profesionales a que tomen en cuenta ahora que la crisis energética es lo más clave, tan grave como la crisis del agua? Este tipo de diseños van a dar soluciones súper realistas, súper buenas, de lo que nosotros podemos entender como arquitectura. Entonces, ¿crees tú que la academia, y en especial tu maestría, tendría algún impacto? Y cuéntame cómo está conformada esta maestría, cuánto dura, cómo es, más o menos un poquito eso. Tengo mis expectativas realistas, entonces sé que un máster no va a cambiar de golpe todo el país, pero cada gotita suma. Yo soy profesora en la UCE y también tenemos esta materia que yo diseñé que se llama geometría solar, luz natural y viento. Y por ejemplo ocurren cosas que a veces pienso y enseño lo obvio, que para todo el mundo es obvio que hay que tener suficiente sol, suficiente calor, suficiente humedad, suficientes plantas. Me doy cuenta que no es obvio. Para mí es obvio, pero para muchos profesionales y estudiantes y ciudadanos comunes y corrientes, no es obvio. Es tan obvio o nuestra sociedad está tan alejada de la naturaleza, pues porque sí estamos cada vez más alejándonos de lo natural, de la tierra. Y yo creo que ahí este máster, aunque sea gotita por gotita, igual que los alumnos de pregrado, va a ayudar y luego estas gotitas van a ayudar. Así que yo creo que un cambio real, si más gente y hay más másters y más pregrados meten estos temas, tal vez siendo realistas, en una generación tengamos una masa crítica de gente con este conocimiento y este regreso y respeto por la naturaleza. Y ahí veremos algo, creo. Yo siendo que realmente ya mirándolo como tal, es una de las soluciones que esperamos todas las ciudades por el tema energético. Y eso va implicando que de alguna manera nosotros al mirar esto también nos preocupemos por materiales. ¿Cómo ves tú la emergencia de nuevos materiales que está apareciendo? Materiales de China, materiales que vienen de todo lado, desde impermeabilizantes, nuevos tipos de aglomerantes, etcétera. ¿Cómo lo ves y cómo ves el papel de la inteligencia artificial dentro de este diseño holístico? Como yo vengo de estas dos ramas que te decía, la bioclimática ortodoxa, más de esta, más holística, más emocional, más de lo sensorial de la gente, yo tengo un profundo respeto por los materiales naturales. A mí me parece que vivir en una casa de ladrillo, en una casa de madera, en una casa de adobe, no es bien diseñado. No es lo mismo que vivir, por ejemplo, en una casa de aluminio. La experiencia, cómo nutre la vivencia, lo natural, en mi opinión, es irreemplazable con lo artificial, estos materiales artificiales, pero viene el debate. Estos materiales pueden tener certificaciones sostenibles, pueden tener una baja huella de carbono, cosas por el estilo, y ahí uno puede discutir qué pesa más, que este material tuvo una
entre los estándares internacionales una baja huella energética, a pesar de que no te nutran el alma, versus una casa de madera donde viene la discusión, estoy cortando un árbol, pero cómo te nutre vivir en esta casa, yo creo que ahí hay una discusión interesante. Y yo personalmente me inclino por lograr tener estas bajas huellas de carbono, pero con materiales naturales. Me voy por ahí con la madera, fíjate, también hay la madera laminada. Entonces, es un tipo de material que solo se puede construir y fabricar con una gran empresa. La madera tradicional puede trabajar el pequeño arquitecto, el pequeño productor del material, el pequeño cero. Estos materiales más industriales que tienen bajo huella de carbono, pero son de grandes corporaciones. Claro. Entonces, ahí no es fácil. Claro, es todo un tema, ¿no? Sí. Ahora cuéntanos un poco cómo está estructurada la maestría, hacia dónde apunta y qué mensaje se da con esta maestría a los nuevos profesionales jóvenes súper hambrientos de entender cómo mismo generar una arquitectura que realmente dé bienestar. ¿Cómo está estructurado esto? Yo hice esta maestría pensando un poquito en mí también, como alguien como yo disfrutaría y aprendería algo nuevo asistiendo a un máster como este tipo. Luego pensé que yo quiero atraer, no solo, yo le damos entre comillas al hippie convencido. O sea, yo no quería atraer solo a esa persona. La verdad, Tú eres una hippie convencida. no sé, yo ya estudio este tema tanto que le encuentro las contradicciones al tema y de estas complejidades que te hablaba, de que no es tan fácil decir que la madera laminada es ecológica porque tiene baja huella de carbono, porque yo lo comparo con este otro impacto que tiene con la parte sensorial. Entonces, yo estoy en esa etapa de ver la complejidad enorme del tema. Tal vez salirme del cliché. Entonces estoy en esa etapa, pero yo quería atraer a la persona que ama la naturaleza, que quiera hacer arquitectura ecológica, sostenible. Yo quiero atraer a Qué hermoso. ¿Qué tipo de material quiero hay? atraer en cambio también al arquitecto que no le interesa la naturaleza y lo emocional, al que por ejemplo quiere vivir bien, ganarse la vida como promotor inmobiliario. Yo quiero atraer a esa persona también y quiero también atraer al arquitecto más artista, tal vez que viene de la escuela moderna y aún vea la arquitectura no necesariamente conectada a la naturaleza, pero tampoco quiere hacer solo dinero de eso, sino que realmente lo ve como un arte. Entonces yo quería traer estos tres tipos de personas y a los tres ofrecerles herramientas, métodos, técnicas para que puedan diseñar mejores edificios en este sentido amplio con la naturaleza y también puedan ganarse la vida. Nómbrame un poco algunas materias que ustedes van a abordar dentro de la maestría. Empiezan con una materia básica, la obra, que daría yo, donde les hablo de estos dos caminos, estas dos ramas, la bioclimática ortodoxa y la otra rama sensorial. Entonces ahí empezaríamos con una base histórica, teórica, de dónde viene la sostenibilidad. Y aquí aprenderíamos técnicas más análogas, llámale así. Entonces en esta parte utilizaríamos cosas como simuladores físicos del sol, que aún somos la única facultad del país que tiene simuladores físicos del sol, con lámparas y unos aparatitos en iodón. Ponemos maquetas y los alumnos pueden estudiar Ahí se entendería el sol. el tema de la energía solar pasiva. Sí, es para lograr ahí las horas de sol adecuadas para un edificio, evitar el sobreasoleamiento y ganar sol cuando lo necesitamos. Eso se aprende mucho porque la gente, si bien sabe que el sol sale en el este y se mete en el oeste, no sabe los movimientos que tienen solsticio y equinoccio. Claro. Entonces ahí se corrige eso y aprenden esta técnica, llámale análogo.
También ¿Qué otra aprendemos materia? técnicas gráficas. Ya. Y luego viene otra materia. No, bueno, en esta materia también usamos medidores reales de temperatura, humedad, CO2 para estudiar edificios in situ y también comparar y ver en realidad qué temperaturas me está dando. Entonces esto también aprenderían los alumnos. Luego viene otra materia que es el contrario. Aquí viene lo digital. Entonces aquí tenemos unos, tal vez todavía no te doy nombres de profes, porque vamos a tener unos webinars y vamos a irlo revelando. Pero tenemos gente estudiada en Londres que estudia mucho esto, cómo entender el comportamiento climático y energético del edificio vía computador, vía software. Ya. Entonces, es parecido, o es del hermano de mi módulo, pero este es digital, Ya. es la computadora. Entonces, ahí estudiarían eso, también verían factibilidad, eh, gestión del proyecto sostenible, en otra parte de que se pueda económicamente ser viable un proyecto Accesible, ¿no? Porque y ganarse la vida como arquitecto. Entonces, ese es el segundo módulo que a mí me parece muy interesante. Entonces, yo soy más análoga que digital. Le tengo un poco de miedo a la inteligencia artificial porque a veces pienso que se pierde mucho el ser humano al dejar de hacer cosas y confiar tan ciegamente en la computadora, pero eso es una visión muy personal mía y por eso este módulo me encanta a mí porque me dan a mí también vacíos. Tiene módulos de, obviamente, estructuras y todo eso, pero Entonces, a lo que me voy es, tiene módulos que van resignificando esta idea del encuentro con la naturaleza a través de los materiales, a través de las técnicas. sí. Tenemos dos módulos en construcciones con materiales naturales. Entonces, qué bonito. uno es en tierra, otro es en madera, bambú, fibra. Por ejemplo, la persona que va a dar madera, bambú y fibras sabe mucho de esto, de la madera sólida. Ya. También nos va a hablar aquí una persona que sabe lo que es trabajar con piezas en la madera sólida, el respeto, la reverencia por el árbol, pero también hablarnos de madera laminada, totalmente industrial, estandarizada, las modalidades, lo que ya se está haciendo en Quito, y hay uno que otro, un edificio de varios pisos hecho en madera laminada. Ah, wow. Sí, sí, sí. Son opciones bien interesantes versus el hormigón y el acero. En el lado de la tierra también es similar y no solo es un enfoque como tradicional de recuperar entre el cliché vernáculo, sino que hay un enfoque contemporáneo, cómo usar de forma contemporánea estos materiales. Luego, fuera de los materiales, tenemos un módulo bonito que se llama agua y, y producción de alimentos. Qué bello, qué lindo. Este módulo Casi un sentido medio permacultural le veo, ¿no? Sí, este módulo le habla a la gente, le va a hablar a la gente de los sistemas hídricos del país, el rol del agua, lo importante que es el agua aquí, cómo nuestras ciudades son súper centralizadas. Pasa algo y se queda sin agua y hay gente que ni siquiera puede usar el inodoro. Entonces, la idea de este es enseñarle de forma práctica a la gente Son temas sencillos, realmente. desde tener un biodigestor, una planta de tratamiento de agua, si bien no enseñarle a calcular cada una de estas cosas, pero saber este proyecto, ¿qué necesita? ¿Cuál me pide? ¿A dónde ir para conseguir un buen proveedor de esto? Entonces, habla esto y a la par quiere tratar de dar un poquito más de que crezca en la gente la reverencia por el agua y la producción de alimentos. Como cada rinconcito de la ciudad puede ser un rinconcito para producir comida. Desde tener arbolitos xerémicos, guavas, chirimoyas, capulíes, hierbas aromáticas, tener gallinas quizás, Yo, por ejemplo, jardín. Viví en Seattle y también visitaba Vancouver. Y las ciudades son así. Teníamos un vecino que era cantante famosísimo y él tenía sus gallinas, sus conejos. Entonces está estructurado como para que esta visión entre rural y urbano, que todas nuestras ciudades andinas lo tienen, es de esa tradición que no termina de irse con la modernidad y no tiene por qué, pero que da esta completud de una visión ligada a la naturaleza.
vamos cerrando y me gustaría un mensaje tuyo final para los nuevos arquitectos. ¿Qué crees que debería ser tomado así en pastilla en cuenta para entender esta arquitectura, para humanizar nuestra vida y para volverla más viva, más sostenible, más rica en posibilidades? A veces veo las ciudades ecuatorianas y a veces me sorprende a mí la cantidad de departamentos y casas que no son bellas para vivir. En los dos sentidos, en el sentido de confort térmico, son incómodas, poca luz, mucho sol, cosas así. Y por el otro lado, ignoran totalmente la naturaleza. Hacen casas para que la gente vea la televisión, porque no tienen nada más que hacer. Yo creo que aquí este máster le va a brindar las herramientas a los nuevos arquitectos o a los viejos arquitectos para que puedan mejorar esto, hacer viviendas que le dan mejor vida a la gente en amplio. Y a la par van a poder tener herramientas para tener más trabajo ellos mismos. Qué bonito. Yo quiero, ese es un corazón del mar. En una frase, ¿cómo definirías del máster? Reverencia por la naturaleza y practicidad. Qué bonito. Genial. Gracias, Úrsula. Ha sido muy rico conocer toda esta perspectiva que tiene la nueva maestría. El nombre de la maestría es Maestría en Arquitectura Sostenible. la maestría en arquitectura sostenible, lanzada, creo que es la única en la Universidad Central Primera en sostenibilidad relacionada con edificios en la UCP. y que es una universidad que está abierta a la mayoría de personas, que les invitamos un poco a mirar de qué se trata. Ya tiene página web, no sé. Estamos pronto por lanzar eso. Vamos a tener unos webinarios. Mm, Cofes del máster, no solo de mi máster, de otro máster del posgrado de arquitectura, van a ser gratuitos y son un abreboca. Qué Entonces lindo. van a poder ver un poquito de lo que van a ver. Sería interesante entonces que nosotros también conozcamos cuándo van a ser estos, a que me cruces los links, por si nosotros tenemos como 40,000 seguidores. En cuanto Sí. tengamos las artes y los links, yo te voy a compartir y todo tu público está cordialmente invitado porque no es solo para arquitectos, se puede aprender muchísimo. Porque es la ciudad, es donde vivimos. No es solo de arquitectos la ciudad, es de todas las personas y todos deberían saber esto para exigir y para corregir y para motivar. Qué lindo. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ti. Y gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo capítulo.